Nehemías, capítulo 8, versículo 4 al 9. Nehemías, está antes de los Salmos, antes de Job. Nehemías, capítulo 8, versículos del 4 al 9. Y el tema de este sermón se llama Lo que se pierde se olvida. Nehemías 8, del 4 al 9, ¿lo tenemos? Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Maquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabatai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Señor, gracias. Te pido, amado Padre, que en esta noche tú puedas hacernos entender el propósito de tu visita hacia nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas? Para aquellos que estamos buscando esos valores, te pedimos, Señor, que puedas hablarnos en esta hermosa noche y puedas bendecirnos con tu palabra. Señor, sé tú el que predica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Lo que se pierde se olvida. Ok. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué estaba sucediendo con lo que acabamos nosotros de leer? El pueblo de Israel lo acababan de dejar libre. Ok, señores, ya no son cautivos. ¿Se acuerdan que hemos predicado en este lugar que fue Nehemías quien levantó los muros de Jerusalén? No los muros del templo, los muros de Jerusalén, la muralla que resguardaba de ladrones, de cualquier tipo de cosa, y que estaban en contra de él. Bueno, Esdras se convertiría porque podía escribir, y él era escriba porque escribía. Entonces él recopiló mientras estuvieron cautivos, él guardó la ley. O sea, estamos hablando del Pentateuco, lo que había escrito Moisés, lo guardó, lo atesoró y lo escribió, porque se estaba perdiendo. Llegan un momento y ahora son libres. Y lo que nosotros acabamos de leer, y quería que, aunque sean esos nombres complicados, pero necesitábamos leerlos, porque este es el primer culto, primer servicio, primera prédica, primero lo que usted quiera llamarle, el primer culto que se hace después de estar cautivos. Y es más, de la manera en cómo se desarrolla este culto, nunca lo habían hecho antes. Y es exactamente como nosotros lo celebramos ahora. Cuando yo me refiero que somos bibliocéntricos, es porque hacemos las cosas en base a la Biblia, en base al ejemplo que la Biblia nos da, para tratar de no equivocarnos. Fíjese aquí, en el versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Ya no se paraban así nomás, y es más, la costumbre de antes era sentarse. Hoy se paraban. Y ya no se paraban así nomás, sino que se paraban en un púlpito. Ya tenían un lugar hecho de madera donde estuviesen ellos más altos que los demás. Fíjense el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo pueblo. Lo que me interesa ahí es que aquí estaba todo el pueblo reunido. Todo el pueblo se reunía en ese lugar para escuchar la palabra de Dios. Habían servidores, y los menciona en el versículo 4 y en el versículo 7. Junto a él está Matatías, Sema, Anías, Urías, y empieza, y en el 7 también. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, y empieza a narrar los nombres. Estos eran los servidores que había.
Así como en esta iglesia también hay servidores, también se reúne la gente a escuchar palabras que se exponen a través de un púlpito para reunirnos. Y este era el primer culto que se hacía, por decir, la acción de gracias por haber salido en libertad. Fíjense el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén y amén. Va. La primera oración. Vamos a iniciar este servicio con la oración y empezamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Llevamos eso. Y luego, ¿qué dice que hacían? Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Empezó la adoración. Pasamos con los himnos, con la familia, y empezamos a adorar a Dios. Por eso yo les dije al principio, empezamos a preparar el terreno, preparando nuestro corazón, empezamos a adorar, y esto fue lo que estas personas estaban haciendo. Estoy en el 6. Amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nosotros podemos venir y agarrar lo que dice la Escritura y a ver qué sale de lo que dice la Escritura. Pero para yo poderle dar sentido y poder transmitirle a ustedes, yo tengo que haberlo estudiado antes y haber podido sacar un resumen de las cosas importantes que en este caso Dios quiere transmitirle a usted. Y por eso dice, lea despacito conmigo. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Preparaban sus sermones. Ya estaba la homilética ahí. Y fíjense lo hermoso del versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriben. Y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Ese es el llamado. Terminamos el servicio, empezamos con una pequeña administración, no a tocar corazones, no, a abrir nuestros ojos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que va a ser encargarse de, ok, esto lo estás haciendo mal, tenés que corregir esto, tenés que empezar a hacer eso. Y a veces lloramos. Ese es el llamado que hace. Hacerle fiel a Dios Padre. Pero fíjese que, te voy a ser sincero, el pueblo no estaba llorando de felicidad. Podemos ver, ok, pasaron muchos años cautivos, se les hicieron de todo, hicieron esto, y ¿qué no hicieron con el pueblo de Israel? Y cualquier día, ok, estamos libres, estamos en el primer servicio, en el primer culto, que chivo, tenemos la ley, no hemos perdido nada, borrón y cuenta nueva. Gloria a Dios, porque estamos en el servicio, en la casa de Dios. Y lloramos de alegría, pero la gente no estaba llorando de alegría, estaba llorando de tristeza. Porque tuvieron que sufrir toda una nación sabiendo que tenían al Dios Todopoderoso, y tuvieron que pasar mucho tiempo siendo esclavos para entender que no era necesario portarse de esa manera. Oseas fue claro cuando a través de él le dice, mira, dale, anda a casarte con esta mujer, y esta mujer era una prostituta. No, pero mira, yo me voy a andar. Con ese ejemplo le vamos a enseñar al pueblo de Israel que me van a traicionar, y a pesar de todo eso yo voy a seguir fieles a ellos. Y aún así me van a traicionar y voy a mandar a mi hijo, y aún así yo sé lo que va a suceder. Pero ahí hago el panorama para todo el mundo que quiera recibir a Cristo Jesús. El pueblo lloraba. El pueblo tenía un dolor tan grande por todo lo que había pasado. Cuando ese dolor que una nación llegue a tener en común, eso produce un caos. Muchos años, porque lo he leído, se lo comento, no porque lo haya vivido, pero en Estados Unidos hicieron una radiotransmisión acerca de que venían unos extraterrestres, pero eran unos anuncios por un filme, una película. Pero hicieron esos anuncios que vino y la gente se lo empezó a creer y provocó una histeria colectiva.
Empezaron a quemar, empezaron a hacer muchas cosas porque era una histeria colectiva. Y ahora venimos y nos encontramos con todo un pueblo lleno de dolor. Después del diluvio, también había un pueblo lleno de dolor y de resentimiento. Y ahí nace la figura de Nimrod. Y por eso Nimrod dice, vamos a hacer la torre de Babel y lo vamos a hacer lo más alta que se pueda. Por si Dios otra vez manda juicio a través del agua, no nos ahoguemos. Porque Él mató a todos nuestros descendientes. Él mató esto, Él mató lo otro. Y empieza y hace la torre de Babel. Y usted sabe lo que sucedió. Dios le cambió la lengua a todo el mundo y se fueron y se esparcieron. Pero había dolor. Y no podemos permitir que el dolor que andemos llevando nosotros nos haga cegarnos y nos haga tomar decisiones equivocadas. Hablando de Dios. Y esta gente no lloraba de alegría, lloraba de dolor, de haber sufrido tanto, que quizás yo creo que esta gente hubiera dicho, no era necesario, Dios, que pasáramos por todo eso. Ahora, ¿cuán separados estamos nosotros de Dios? Al final esta gente se dio cuenta que a las buenas o a las malas, pero separados de Dios, nada podemos hacer. ¿Cuán separados estamos de Dios? O ¿cuán cerca estamos de Dios? Un niño le pregunta a su padre, papá, ¿cómo son los aviones? ¿De qué tamaño son los aviones? Lo sacó, casualmente iba pasando un avión. Y lo sacó pues a la calle y le dijo, mira, ahí va un avión, así son los aviones. Y como el avión lleva bien alto, ¡ay, qué chiquitos son! Le dijo. ¡Qué pequeño es! A los días se lo llevó al aeropuerto. Ya estaba el avión más cerca. Le dijo, mira, ese es un avión también. ¡Wow! Le dijo, realmente es bien grande un avión. Depende cómo nosotros estemos de distantes de Dios, si lo vamos a ver chiquito o lo vamos a ver grande. Y generalmente lo que siempre está alrededor de nosotros son los problemas. Y si lo que tenemos a la par lo vemos grande y Dios lo vemos chiquito porque está lejos, no voy a poder creer en Dios. Porque lo que tengo a la par es más grande que me opaca. Y no estoy diciendo que no pueda, me opaca, me estorba, porque ya no estoy viendo la figura de Dios, sino que veo mi problema, veo mi carga, veo mi dolor. Cuando si yo me acercara a Dios, me diera cuenta que es inmensamente grande y capaz de resolverme los problemas. Depende de cómo lo vea. Cómo nosotros vemos a Dios. ¿Cómo venimos a la iglesia cuando ha terminado una prueba? Todos hemos pasado por desiertos. Todos hemos pasado por pruebas. Todos hemos pasado por momentos duros y difíciles. Y porque hemos vivido ese tipo de cosas, nos hemos separado quizás para arreglar ese tipo de problemas. No hay dinero para el pasaje, no hay dinero para el bono, no puedo ir a la iglesia. De repente se termina, Dios provee y venimos a la iglesia. Pero ya venimos contentos, venimos con otra actitud. O sea, hey, gracias Señor. Venimos con gozo. Regresamos, lo que estuvimos hablando el domingo pasado, regresamos a ese primer amor, así como cuando David se vuelve a reencontrar con el arca. Y danzaba y cantaba, y lo vimos el domingo pasado. Pero ¿qué sucede? Empezamos a darle valor a las cosas. Acompáñenme por favor al Salmo 84, está adelantito. Salmo 84. Adelantito de Nehemías. Salmo 84, versículo 10. Salmo 84, versículo 10. Porque mejor es un día, ¿lo tenemos? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este salmo lo repetían todos los al mediodía, cuando ellos salían después de trabajar, que su hora de almuerzo se reunían a las orillas del río de Babilonia para cantar y ver a lo lejos, allá a lo lejos, donde fuera Jerusalén. Y añoraban estar otra vez en la presencia de Dios. Y en Nehemías lo que estamos leyendo, que ya estaban, se cumplió su sueño. Pero tenían dolor.
tenían carga en su corazón. Cuando nosotros no valoramos lo que tenemos, empezamos a no tener sentido, a no encontrarle sentido a nada. Cuando no valoramos un servicio, cuando no valoramos nuestra vida, ¿para qué? Cuando no valoramos un llamado de parte de Dios, cuando no valoramos la familia, no valoramos el trabajo, no valoramos la iglesia, ya no hay sentido de vivir, ya no hay sentido de la vida. Sentimos que la vida pues no vale. Sentimos que nuestra familia no vale, porque no hay sentido, no hay valores. Empezamos a vivir una vida vacía. Empezamos a sentir que lo que hacemos, por más que hagamos, nunca alcanzamos el favor de Dios. Por más bueno que nos portemos, nunca nos va bien. Por más derechito que caminemos, nunca nos va bien. Por más que trabajemos, nunca nos alcanza el pisto. ¿Pero por qué? Quizás mis lágrimas no son de alegría, sino que son de dolor. Y mientras haya dolor en mi corazón, por más que trabaje, no va a haber sentido en la vida de nosotros. ¿Y qué sucede? ¿Cómo se llama eso? Depresión. Hoy no quiero hacer nada. Hacer lo mismo. ¿Y para qué? ¿Se acuerdan la ilustración que les conté del hombre que tenía que empujar la piedra? Yo le puse una prueba. Mira, está esta piedra. Empujarla. Y era una piedra gigante y el hombre todos los días salía y le empujaba y no se movía ni un milímetro. Y empujaba, ya las manos llenas de ampollas, los hombros también, y de todas formas, y no podía, y no se movió. Y un día decidió renunciar. Güey, ¿para qué voy a seguir intentando? No la puedo mover. Ya no lo voy a hacer. Y el día que decide renunciar, ese día le dice Dios: ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? Señor, la tarea que vos me pusiste, imposible. ¿Cómo querés que lo mueva? Y yo le digo: hijo, yo no te pedí que lo movieras. Yo te dije que lo empujaras, no que la movieras. Para moverla yo la voy a mover. Lo que yo quería, mírate ahora cómo estás. Estás más fuerte. Mira, tus manos están más duras. Vos mismo estás más fuerte. Lo que yo quería que vos agarraras fuerzas para seguir adelante. Hoy que ya estás fuerte, permitime, dice Dios. Y él apartó la piedra. Hoy seguí, hijo, porque lo que viene es para valientes. Pero así como estaba, si yo te apartaba la piedra, te iban a comer los leones que están allá. Ahora no te van a comer. Hay momentos en nuestra vida, querido hermano, que la piedra que tenemos ahí no es ni de pecado ni de maldad, es una piedra de dolor. Y estamos queriendo luchar contra esa piedra, y quitarnos esa piedra, y quitarnos esa raíz de amargura, y quitarnos esto, y quitar ese odio, y quitar lo otro, y no se puede. Pero hay una manera, y ya le voy a explicar de qué se trata y por qué. Tenemos que empezar a darle sentido a nuestra vida. No me responda. ¿Tendrá sentido la sangre de Cristo? Ok. ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto vale para nosotros la sangre de Cristo? ¿Hasta dónde? Hasta el punto de perdonar a aquella persona que nos dañó, que nos ofendió, que nos golpeó. Hasta el punto de ayudar al necesitado, cuando pudiese ser personas que se aprovechan de la gente. Hasta el punto de negarse a los deseos de la carne por complacer los deseos del Espíritu. ¿Qué tanto vale la sangre de Cristo para que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos? Como se los dije al principio, la inversión que se quiere hacer es comprar una libreta a cada uno de ustedes, con el único propósito que usted la traiga cada culto que usted venga. Le va a poner la fecha, las citas y las frases donde usted encontró algo para usted. Pero por favor, quiero que se comprometan a traerlo, pero no solo a traerlo, sino que también a que escriban en ese cuaderno.
¿Se comprometen ustedes a traer su cuaderno cada vez que vengan a la iglesia? Ok, vamos a hacer esa inversión. Pero tráiganos, por favor. Tráiganos. Y vamos a poner un nombre a ese cuadernillo. Y el nombre de ese cuaderno se va a llamar El Corazón de... Y usted le pone su nombre. Así se va a llamar. El Corazón. Y usted le pone su nombre. Entonces, siempre a partir de ahora, pastor, ahí también, todos los sermones, vamos a preguntar. Pero hoy con propósito vamos a hacer esa pregunta, no solo por preguntar. ¿Alguien trajo Biblia? Biblia. ¿Alguien trajo Ignario? El Ignario. ¿Y qué decían allá? Un corazón. Hoy va a levantar su corazón. 3 cosas me va a levantar: su Biblia, su Ignario y su corazón. ¿Por qué? Porque ahí vamos a escribir. Vamos a empezar a aprovechar todo lo que en este lugar se siembra en ustedes, todo lo que Dios le dice a ustedes. Porque es necesario, por la situación como está viviendo el mundo, es necesario que usted siempre esté preparado, con su corazón listo, para saber qué hacer en los momentos de dificultad. Búsqueme por favor Proverbios 6, está adelante de los Salmos. Proverbios número 6. Proverbio número 6, y vamos a leer los versículos del 20 al 23. Proverbio 6, del 20 al 23. ¿Lo tenemos? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Okay. Por eso esa libreta le vamos a poner el nombre del corazón. Y ahí vamos a apuntar. ¿Qué dice el proverbio? Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Sabe usted lo que hace un faro? Están en los muelles. Dan luz. La noche alumbran. Sirven de guía a los que vienen. Evita accidentes para que no choquen contra las costas. Pero ¿sabe cuál es el problema que pasa con los faros? Que los faros solo sirven para otros. No sirven para él mismo. No hay ningún propósito para él mismo. Solo sirven para los demás. Y es más, ¿sabe cuál es la parte más oscura de un faro? Su base. Irónico, porque a pesar de que su punta, su cúspide, refleja la luz y sirve a los demás, la base de ese mismo faro es lo más oscuro que tiene. Es cierto, nosotros no somos faros, pero sí tenemos luz. La luz de Cristo. Y por lo mismo, no se vale que si nosotros tenemos la luz de Cristo, y que esto dice que nosotros somos la luz y la sal de la tierra, no se vale que nuestra base esté oscura. Y no, mucho menos podemos andar con dolor en nuestro corazón cuando predicamos el poder que tiene Cristo y creemos y le enseñamos a los demás. Esa es la base oscura. No puede ser que nosotros, siendo luz, tengamos eso. No se vale, no se puede. Por eso le digo, no es el pecado que nos aparta, porque Cristo murió por el pecado para darnos salvación a usted y a mí. Es el dolor que nosotros venimos cargando, así como los que pasaron el diluvio, el dolor que venían cargando por lo que pasó en el pasado, así como lo que leímos en Nehemías, que el pueblo venía cargando con un dolor de su pasado. Nosotros también así venimos cargando con ese dolor que se ha acumulado durante años por nuestro pasado. ¿Y qué sucede con nosotros? Que queremos buscar la solución en el pasado. Cuando el pasado ya quedó pasado. Las cosas que hicimos no las podemos arreglar. Podemos arreglar lo que hacemos de aquí para adelante, pero andamos buscando en el pasado arreglar los problemas. Y ahí proviene el dolor.
Poco más específico, el dolor proviene de la pérdida de algo. ¿Qué perdieron en el diluvio? Todo. ¿Qué perdió el pueblo de Israel cuando se fue cautivo? Todo. Pues claro. A veces hemos perdido familias, hemos perdido el amor. Ya, no da igual todo. Nos han traicionado, se ha perdido nuestra confianza. Hemos perdido personas porque nos trataron mal. Los valores de nuestra niñez y nuestra juventud se perdieron. Hemos desaprovechado oportunidades, se nos han perdido las oportunidades. Y eso, cuando uno se recuerda, no hombre, yo perdí tiempo por esto, no seguí estudiando, yo hice esto, produce dolor. Produce dolor. Estamos buscando una solución a nuestro pasado que no la podemos encontrar. Y entre más nos vayamos más atrás, más dolor vamos a buscar. Y lo traemos y lo cargamos a nuestro corazón. Y ese dolor creo que duele más que cualquier otro dolor físico. Yo les dije que esta semana, la semana pasada era la semana para ver el tipo de corazón que nosotros tenemos, que es necesario sanar. Y ahorita, y esta semana va a ser el tratamiento a seguir. Bíblicamente nos hemos dado cuenta cómo está nuestro corazón, de dónde procede esto, por qué no avanzamos en nuestra vida, no porque estamos mal, es que hay dolor. Y ahorita, a partir de este momento, voy a ponerle un ungüento en la herida. Los niños ven el mertiolate, lo que sea, y empiezan a chillar porque saben que les va a arder y les va a doler. Posiblemente lo que le voy a decir nos duele un poco, pero amado hermano, créame que es necesario para sanar esa herida, si no, ¿cuándo? El dolor producido por esas pérdidas es que a veces nosotros con orgullo decimos, bueno, yo así soy, la vida así me hizo de duro. Aprendemos a vivir con heridas y con dolor, y si no hay dolor, no hay ganancia, dice la gente. Si no se sufre, no se puede ganar. ¿Saber de dónde viene eso? Desde luego que es desde el mundo. Pero lo que el mundo ha hecho de mí es diferente a lo que Dios puede hacer de mí. Por eso le dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros decidimos, Señor, este es mi dolor, aquí está. ¿Qué quisiéramos todos? Si tuviésemos la máquina para retroceder el tiempo, o para regresar a momentos pasados, así como la película Volver al Futuro, regresar al pasado y todo ese rollo. ¿Qué problemas quisiéramos arreglar? ¿Qué situaciones hubiéramos querido decir no, hubiéramos querido decir sí? ¿Qué quisiéramos? Sí. A veces quisiéramos regresar y decirle a ciertas personas lo que no pudimos decirle. Demostrar que somos diferentes. Demostrar nuestro amor para con aquellas personas que nos dijeron no. Pero lastimosamente no podemos regresar en el tiempo. Y lo que se perdió, se perdió. Eso quedó atrás. Con dolor, sin dolor, o sea, lo que quedó atrás. Ya no lo busque, ya no insista en ese tema, en ese clavo. Ya no llore por eso. Si Cristo estuviese lamentándose, no estuviéramos en este lugar predicando de Él. Pero que no se haga mi voluntad, dijo Cristo, que se haga la tuya. Ese es el problema. Que buscamos lo perdido en el pasado, como se lo mencioné. Pero lo cruel es que buscamos en el pasado de otra persona, no en el pasado nuestro. Siempre estamos buscando a aquella persona que me ofendió o que yo ofendí, para ponerme cuenta. Siempre voy a buscar a aquella persona que me dio la oportunidad y yo dije que no. Siempre voy a buscar a aquella persona que quizás se murió y no le puedo decir tanto lo que yo lo amaba o lo que no lo amaba. Siempre buscamos en el pasado de otros, cuando la solución a nuestro problema debe de ser en nuestra realidad. ¿Okay? Para que la historia no se repita, hoy voy a decidir hacer esto, esto y esto. Entonces nuestro futuro va a ser diferente. Y posiblemente, cuando usted esté mayor,
no se va a arrepentir de las cosas que hizo, crean, sino que se va a arrepentir de las cosas que no hizo, por miedo. Ay, yo quisiera ir a correr a una maratón, yo quisiera hacer esto, yo quisiera ir a la embajada a pedir visa, o sea, no sé, pero me da miedo. Y quizás estaban regalándolas. El miedo no puede ser algo que nos detenga. Aunque usted no haya querido, yo sé que usted recordó muchas cosas que le traían dolor. Por eso yo le dije, vamos a poner esta medicina. No le estoy poniendo limón, porque no se trata de eso. La medicina. Esa medicina que nosotros necesitamos para abrir los ojos y darnos cuenta que estamos basando nuestra relación y nuestras actitudes en personas del pasado. Y no puede ser que yo siga viviendo con eso y con ese dolor cuando tengo toda una vida por delante. Porque ¿qué sucede? Resulta que entonces no veo lo que tengo enfrente. Cuando nosotros no vemos lo que tenemos enfrente, no podemos tomar decisiones. Y ya no podemos tomar decisiones por otras personas. Ya mi corazón ya tiene que dejar de sufrir por la culpa de otras personas. Por eso le dije, ¿cuánto vale para usted la sangre de Cristo? Capaz de perdonar todo. La tarea que les dejé el domingo pasado de hacer una carta escribiendo sus sentimientos, lo hicieron. Se pudieron dar cuenta que a veces cuesta escribir los sentimientos, pero créanme, es un espacio de pequeña liberación que nosotros tenemos. Es momento, mi querido hermano, de que empezamos a ver esa herida. No estoy hablando de ser egoísta. Voy a pensar por mí, lo que estoy hablando es de ser realista. En 5 o 10 minutos este culto va a terminar y ya quedó en el pasado. Y habrá quedado en su corazón. Va a aprovechar, no lo que yo dije, lo que está en la Biblia. Hermoso aquí en el Proverbio 6. Te guardarán cuando andes. Cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Cuando despiertes que caíste. ¿Y qué dice la Escritura? Este sermón es de esto, este sermón de esto. Y empezamos a guardar lo que nosotros tenemos. Empezamos a darle sentido a nuestra vida. Empezamos a ver lo que antes no podíamos ver porque estaban opacando. No veíamos claramente la visión de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que tomar decisiones. Y la mayor decisión que usted debe de tomar hoy es enterrar esos pasados. No me pregunte cómo, pregúntele a Dios cómo. Agarre su Biblia. Quizás no la abra. Eso es lo que yo haría. Yo me fuera al cuarto, me fuera con mi Biblia, cantaría unas 3 alabanzas que me sepa y hablaría con Dios. Diría, Señor, ¿por qué me duele todavía? Señor, ¿será que he perdido oportunidades por estar lamentándome de este dolor? Señor, ¿será que lo que tú tienes para mí es mucho más grande, pero no me deja avanzar esto? Señor, ¿será que estas 2 semanas que he estado llegando a esa iglesia y han hablado acerca de la sanidad es porque tú estás sanando mi corazón? Señor, ¿será que tú quieres algo todavía más grande conmigo? Señor, ya sanaste mi corazón. Usted va a saber. Créame que usted va a saber. No le toca a usted mover la piedra. Le toca empujar la piedra. Cristo le va a apartar la piedra. Porque tiene cosas grandes. Jeremías 33:3. Por favor. Yo sé que usted se lo puede de memoria. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré cosas grandes. Clama a mí, háblame, hijo. Es que yo soy el único que te puede decir. Me da pena hablar. No le digas a nadie, habla conmigo, dice Dios. Clámame. No reclame, porque los reclamos se hacen cuando hay dolor. Espérate, voy a hablar con aquel. Pero
voy a hablar hasta que se me pase. Pasaron 3 días y quizá a usted no se le pasó, y cuando empezó a hablarle, le reclamó porque aún había dolor en el corazón. Entonces, cuando nosotros reclamamos y sigamos con esos reclamos a Dios, si nosotros clamamos, Él va a responder. Si nosotros le reclamamos, obvio, no va a responder. Si nosotros le clamamos, Él nos va a enseñar. Si nosotros le reclamamos, Él no nos va a enseñar. Si nosotros le clamamos, esas cosas grandes que estaban ocultas van a ser reveladas para que usted pueda entender los propósitos de Dios en su vida. Pero cuando le reclamamos, no vamos a encontrar camino ni sentido a la vida. Por eso llevo todo esto. ¿Cómo vamos delante de Dios? ¿Con dolor? ¿Cuáles son nuestras lágrimas? ¿De alegría o de dolor? Cuidado con nuestras oraciones. Lo que estoy tratando de decirle es que esos errores del pasado, déjelos allá. Cristo lo ama, Cristo lo quiere tal cual es. Y nos amó siendo pecadores. Nos amó cuando nadie nos amaba y cuando el mundo nos aborrecía. Cristo así nos amó. Entonces no es posible que ahora me diga que Cristo se ha apartado de nosotros. Hoy Cristo le ama más porque es parte de su familia. Y lo que Cristo quiere esta noche es que usted le diga: Señor, este es mi corazón y yo he entendido que sí me amas. La oración de clamor: Señor, te amo, gracias. No tenga miedo a perder. Usted tenga metas, no tenga miedo a perder. No tenga miedo a perder, es que si me va a ir mal, no le va a ir mal. Si Cristo está con nosotros, no le va a ir mal. Y yo no me canso, Josué 1:8. No se aparte de ti este libro de la ley, ni de día ni de noche, medita en él. Y todo lo que emprendas saldrá bien. Todo, negocios, escuela, lo que usted va a emprender, si no se aparta. Mire, no está mal desear tener posesiones materiales. No está mal querer ambicionar cierto tipo de cosas. Malo es cuando en sus planes no está Dios. Ahí sí. Si en sus planes de crecimiento personal está Dios, no tenga miedo. Y si pierde, va a perder poquito, porque lo que Dios le va a dar es bastante. Dele sentido a su vida. Para terminar, mis amados hermanos, Nuevo Testamento, Filipenses 3. Con esto concluimos. Filipenses. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. ¿Lo tenemos? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente